Bueno, muchas gracias a Carlos y a Plácido por invitarme. Eh, bueno, como ya sabréis, supongo, yo soy profesor de esta escuela, profesor de proyectos, y bueno, yo el interés que le veo a esto sobre todo es que los estudiantes que no nos conocen, pues que vean lo que hacemos, e incluso también a veces los propios compañeros que no sabemos lo que hacen unos y lo que dejan de hacer otros, ¿no? Y bueno, el tema era tres casas. Yo básicamente lo que he construido son casas pequeñas y claro, te da la tentación de, en vez de tres enseñar más, ¿no? Porque tres son difíciles de escoger, tres, y, y siempre están relacionadas con otras cosas. Pero bueno, al final me he portado bien y he escogido tres casas que prácticamente se hicieron al mismo tiempo las tres pues entre 2009 y 2012, una cosa así, 3, 4 años se hicieron las tres y además prácticamente al mismo tiempo, ¿no? Y también, bueno, con clientes dispares y fueron las tres muy complicadas, como siempre. Supongo que a todos nos pasa lo mismo, pero en mi caso yo sí, me cuesta mantener el proyecto original hasta el final y hay siempre muchos cambios por el medio, fruto del diálogo con los clientes, pero que son a veces un incordio. Bueno, me parecía que empezar con las casas sin más era como algo eh, extraño, ¿no? Y quizá lo bonito también para los alumnos es saber de dónde salimos cada uno de nosotros o cuál es nuestro background, si es que lo hay. Yo empecé en esta escuela, yo creo que en el 2019, o digo, no, sí, que digo el 2019, el, bueno, hace mogollón de años. Esto puede ser el... Claro, es que hace tanto que ya ni me acuerdo. Pero bueno, cuando yo empecé, esta escuela era muy diferente a lo que es ahora, ¿no? Era una escuela un poco triste, en el sentido en el que la biblioteca, por ejemplo, era inaccesible, estaban los libros bajo llave, sacarlos era un incordio, incluso si sacabas más de uno no te miraban muy bien, las revistas lo mismo, bajo llave, y en el 89 empecé, es que hace tanto tiempo, y, y había, no sé, una cierta melancolía generalizada, ¿no? Pero al mismo tiempo, no sé, esas dificultades pues también hacía que compartiéramos la información entre los estudiantes y que hubiera como una cierta camaradería generalizada, ¿no? En la que, bueno, pasábamos horas y horas en la escuela, ¿no? Que seguramente más en el bar que en otro sitio, y haciendo proyectos, que era lo que nos gustaba hacer, ¿no? Y las demás asignaturas pues o no las hacíamos o mal que bien, renqueando, las íbamos sacando, ¿no? Era otra historia, ¿no? Era pues eso, ir a ver a otros profesores, a sus clases, a profesores que no te tocaban, que no eran de tu curso, pero había esa curiosidad, ¿no? De ir a ver las correcciones de proyectos, como sabéis, los que estudiasteis, los que empezasteis en aquella época o antes, era todo el día, ¿no? Entonces era pasar el día en la escuela, y viendo, aprendiendo de los estudiantes, de los profesores. Bueno, yo cuando llegué a la escuela no sabía nada de arquitectura. En mi familia no hay tradición. Mi padre era químico, mi madre maestra. Y bueno, pues recuerdo que nada más empezar en la escuela me regaló mi padre esta revista, ¿no? Viena Pálida. Y esta casi, además de lo poco que pudo estudiar en el instituto, era las referencias de lo que podía ser arquitectura. Suerte que tuve de que me cayera esta revista, ¿no? En las manos como primer acercamiento a la arquitectura. 1988, un año antes, ¿no? De que yo entrara en la escuela, Kop Himmelblau había hecho este proyecto en Viena. Y para mí esto fue un deslumbramiento.
deslumbramiento antes de empezar proyectos, análisis de formas, de cualquier cosa, ¿no? Ver una arquitectura tan diferente, tan deslumbrante, tan incomprensible, ¿no? Que no se parecía a nada de lo que yo entendía o que era la arquitectura que nos iban a enseñar, como así fue, ¿no? Yo los primeros cursos de proyectos, pues las referencias eran muy otras, ¿no? Y bueno, todavía estaba por aquí César Portela, Manolo Gallego era una referencia indiscutible y yo eso la verdad lo vivía con cierta pesadumbre, no sé si le pasó a alguien más que a mí en esta escuela, ¿no? Ver que las arquitecturas que eran de obligada referencia en nuestra escuela, a mí no me decían nada. Y ya, seguramente ahora sí me dicen, ¿no? Pero en aquel momento era como una, no sé, ir arrastrándose uno por las esquinas de la escuela porque no veía arquitecturas que aprender ni que amar, ¿no? Y sin embargo, pues ya empecé a leer manifiestos de Kop Himmelblau, de la vanguardia, la última vanguardia vienesa, de los últimos 80, de los primeros 70, bueno, todo un mundo que todavía aún me fascina, ¿no? Y en el que se hablaba de cosas, de qué es la arquitectura que nada tenía que ver con lo que aquí se estaba contando, ¿no? Que no es un reproche, simplemente es contar un poco esa visión desde de lo biográfico de lo que ha sido la arquitectura para uno. Ahora me estoy leyendo estos días Madrid de Trapiello y me resulta muy bonito, ¿no? Ver cómo la historia de una ciudad se cuenta a través de la biografía de Andrés Trapiello. Pues yo creo que es importante ver la biografía y cómo hemos aprendido y en la escuela y de dónde vienen las cosas, ¿no? Pues uno empieza a leer de una arquitectura que tiene que arder, una arquitectura que tiene que ir, que tiene que molestar, que tiene que incluso que ser pornográfica. Y arquitectura vista como no arquitectura. De hecho, todas estas arquitecturas lo que querían era acabar con la arquitectura, aunque luego grupos como Kop Himmelblau se convirtieron en lo más comercial que hay hoy en día, ¿no? Pero esta era otra cosa, ¿no? En los 80, finales de los 80, cuando empezamos a estudiar muchos de los que hoy estamos por la cincuentena, ¿no? Y bueno, estos edificios de 1986, que también recién paridos, y edificios de viviendas, ver los planos de esos edificios incomprensibles, pero que uno quería dibujar así, quería hacer maquetas así, quería meterse en este mundillo, porque realmente era algo heroico, ¿no? Y parecía que merecía la pena. Bueno, sin embargo, pues proyectos casi coetáneos es aquel y es este, ¿no? De César Portela, de la Casa de Cultura de Cangas, que a mí ahora me gusta mucho, pero yo vivía con pesadumbre esta dualidad, ¿no? De entender estos proyectos y de entender los otros, ¿no? Y claro, yo creo que para un jovencito ya de 18, 19 años, pues es más atractivo que la arquitectura pueda ser fuego, pueda ser un puñal, pueda ser todo y no esto, ¿no? Ya os digo que ahora estas arquitecturas están más cerca probablemente de lo que hago que las otras, pero esa era el acercamiento, ¿no? O, bueno, nuestro querido Manolo Gallego también, ¿no? En esa época recuerdo que nos enseñaba en su casa y nos explicaba la trascendencia de lo arquitectónico, muy ligado a la cultura, a la tradición. Y a mí eso me aburría mucho, porque yo veía que la arquitectura podía ser contracultura, ¿no? Podía ser pues lo mismo que las cintas que escuchábamos del punk, de Siniestro Total, pues había una arquitectura que se acercaba más a eso que a esto, ¿no? Y era una arquitectura que se estaba haciendo
en Viena, que se estaba haciendo en Florencia y que era arquitectura contracultural, que aquí pues no había donde asirse. Bueno, voy a hacer esta primera parte de introducción y luego voy a contar mis casas, que a lo mejor es lo menos importante, ¿no? Claro, el primer croquis de Rem Koolhaas que todos nos cayó en nuestras manos fue como también un deslumbramiento, ¿no? Decir, caray, esto que es esta arquitectura es algo muy diferente, ¿no? Es una arquitectura de procesos, ¿no? Es una arquitectura eh, que tiene que ver más con patrones que se ponen en marcha, con diagramas, con una arquitectura también muy didáctica, ¿no? Yo reconozco haber aprendido más de este croquis de Rem Koolhaas que a lo mejor de muchas de las clases a las que teníamos que asistir. Y por otra parte, había un cierto rechazo, ¿no?, en la escuela a estas cosas en principio que hoy están nada más que aceptadas. Pero bueno, yo creo, a mí me tocó vivir ese momento del deslumbramiento de Rem Koolhaas, de Herzog y de Meuron, bueno, también de otros que fueron apareciendo, de Tschumi, Libeskind, y eso fue, yo creo que mi mayor educación, ¿no? Ese momento, vivir ese momento en directo e intentar aprender de aquello. Y reconozco que aprendí lo que sé seguramente mucho de pasar horas mirando las plantas, los esquemas, los diagramas de Rem Koolhaas, los patrones de trabajo de Herzog y de Meuron y de tanta gente, ¿no? De Wamslager, Eberle y de tantos. Y de Kopp Himmelblau, siguiendo su estela, viendo lo que hacían, Libeskind, y viendo esa especie de arquitectura contra la arquitectura, ¿no? Una arquitectura que iba contra lo académico, contra lo establecido. Incluso Rem Koolhaas al principio era una arquitectura que iba contra la arquitectura, que estaba más cerca claramente de Leonidov que de hoy en día. Bueno, seguro que también todos los que vivisteis esos años, ¿no?, en el 90, 2 años en la escuela, o 1 año, y aparece el proyecto este del Centro de Congresos de Agadir, en el que de repente una arquitectura es un paisaje, o un paisaje es una arquitectura. La arquitectura es una especie de campo vectorial, es algo que yo creo que ha tenido tantas consecuencias que aún duran, ¿verdad? Y que fue ese momento pues lo repito, de deslumbramiento, ¿no? Fue como los años de las luces, en el que vivimos todas estas cosas, este desparpajo, ¿no?, del programa, de usos, todo, que yo creo que a muchos nos sirvió para progresar, ¿no? Y la escuela era la escuela de Baltar, de Meijide, la escuela de Pascuala, bueno, esa gran escuela, por otra parte. Pero una escuela que yo, la verdad, no acababa de encontrar mi sitio en ella. Y reconozco que el primer momento en el que tuve algún momento, esa cosa de decir, bueno, yo sí puedo igual valer para esto, fue en tercero en una corrección con Cristóbal Crespo, que vi una frescura en los planteamientos y una manera de hacer y de decir como de hacer arquitectura que me pareció casi redentora, ¿no? Decir, bueno, pues es por aquí. Y luego me di cuenta que es por aquí era Noguerol. Es por donde había que, para mí, ¿no? Me sirvió, es por aquí, era la frescura de Noguerol, ¿no? Hacer una arquitectura que no estaba atada en la tradición, una abstracción, casi un juego, ¿no? Un tablero de juego en el que mover piezas, como algo que tiene que ver con los Saints, con los Smithson, y que efectivamente a mí me supuso algo muy reconfortador saber que en Galicia
también estábamos atados, teníamos un vínculo con esa arquitectura de la abstracción, con esa arquitectura del juego, que era Noguerol, ¿no? Y que, claro, pues no podía ser de otra manera, pues Noguerol trabajó con Viaplana y Piñón y estuvo cerca de Miralles, y ahí hay una línea que me parece muy interesante, que a lo mejor está poco estudiada en esta escuela, ¿no? Y Noguerol, a gran parte de mi generación, fue la referencia, ¿no? Noguerol era del que aprendíamos de su arquitectura, porque Noguerol, como todos sabéis, es una persona un poco arisca. Y bueno, valían 4 palabras para que te dijeras si tu proyecto estaba bien o estaba mal, pero de donde aprendías era de su manera de hacer, ¿no? Porque es la arquitectura de Alberto tan didáctica, tan es un libro abierto, ¿no? Pues esto se hace así. Dice, bueno, quizá yo también lo puedo hacer así. Al final, lo malo de las arquitecturas al estilo de Alberto y Pilar es que se parecen mucho a las de Alberto y Pilar, ¿no? Aunque no lleguen a ese grado de abstracción. Pero bueno, ya digo que a mí me sentía mucho más en la línea de lo que nos proponía Alberto, y luego nos propusieron otros que seguían por esa línea de la abstracción, de quizá no relacionarse tanto con la historia, con la cultura, con la tradición. Pero bueno, también el Museo de Manolo Gallego fue una lección, ¿no?, de arquitectura. A eso hay que reconocerlo, que yo miraba con escepticismo aquel museo que estaba creciendo ahí en Zalaeta, pero bueno, al terminar, pues fue una lección de la que aprender mucho, en muchos detalles, de cómo desaparece esa columna, ¿verdad? Todas las de hormigón, y esa justo la que está en medio de la escalera se desmaterializa en una pieza metálica. Está lleno de lecciones. Como también fue una lección para todos el descubrimiento de Álvaro Siza cuando llegó y cuando empezó a trabajar en Santiago, y empezamos todos a descubrir su arquitectura y también a imitarla, ¿no? Yo, en la escuela, en proyectos, o imitabas a Alberto Noguerol o a Álvaro Siza, o poco más, o si no, pues si tenías más pretensiones, igual hasta imitabas a Rencolas, pero te daban un cachete. Esto lo voy a pasar rápido. Y nada, fui viendo cómo creció también el estudio de Kopf-Himmelblau, que desde el minuto cero me interesó muchísimo, y empezaron a construir edificios ya enormes, y a ver que esta arquitectura de la ensoñación pues era construible, ¿no? Y aquí es cuando también ellos perdieron su gracia, cuando empezaron a construir. Pero bueno, ese fue un momento interesante. Y por otras referencias que hemos tenido todos, creo que ha sido Mansilla y Tuñón, cuando aparecen, ¿no?, deslumbrantes, empiezan a ganar concursos en Zamora, cuando Ben Van Berkel, cuando nos empieza a enseñar estas arquitecturas complejas, estas maquetas tan deslumbrantes. El Europan para mí fue una referencia fundamental. Me presenté un par de veces, no saqué nada, pero el Europan también eran lecciones de arquitectura, ¿no?, donde por otra parte veíamos aparecer a nuestros, a Mansilla y Tuñón, a todos, ¿no?, a todos los que eran algo. Los que luego empezaron a ser algo, porque en este momento a esta gente no se le conocía, ¿no?, como Morales de Giles, Eduardo Arroyo, todos estos Europans, Fresneda San Juan, Cristina y Efrén. Bueno, fueron también momentos deslumbrantes, ¿no? Yo creo que estábamos esperando el Europan para ver qué había, qué había de nuevo, ¿no? Yo creo que estos Europanes, los primeros, los 10 primeros, son fantásticos. Mansilla y Tuñón, en Castellón, estas secciones tan juguetonas, Nietos Ovejano, bueno. Y voy a pasar rápido sobre referencias, quizá el vínculo con Barcelona a través de Noguerol, de Viaplana y Piñón, ¿no? Y Miralles, como no podía ser de otra manera, la seducción de Miralles
Miray es inimitable, ¿no? Esa mano que pinta, que dibuja, que recorre el papel y que va descubriendo, va escribiendo arquitecturas. Y luego, además, otras referencias que para mí fueron muy importantes fue Alfonso Penela, que fue profesor mío en quinto, y fue también un pequeño deslumbramiento. Recuerdo que teníamos que empezar en quinto a dar clase y había que elegir profesor, antes se elegían los profesores, y fuimos a dar una vuelta por los edificios de nuestros profesores. Y yo, al ver la Facultad de Económicas, pues no tuve duda que tenía que ser Alfonso Penela. Luego ya más profesionalmente tuve la suerte de trabajar con Kop Himmelblau y luego en Viena una temporada, y luego al volver aquí pues tuve una relación así también intensa con Irisarri, que también me despertó un poco la frescura, ¿no? El hacer las cosas, el construir también de una manera casi kamikaze. Y yo creo que eso, no sé, por desgracia lo he heredado yo también, ¿no? Esa especie de cosa kamikaze de la arquitectura y de la construcción. Bueno, y Fier Arquitectos, por supuesto, también la piscina de Toro, esta cosa casi medio suiza que tenemos aquí, ¿no? con Fier. Bueno, esta es mi biografía y voy a empezar con las casas, con una pequeña reflexión sobre habitar. Evidentemente, habitar es seguramente pues una manera de estar en la Tierra es habitar una casa. Nosotros, como seres humanos, habitamos un lugar, pero yo creo que habitamos cualquier lugar en el que moramos, ¿no? en el que sentamos el culo, en el que nos sentamos en una silla o en el que estamos más de un momento, ya está siendo habitado, ¿no? Y la casa es ese lugar que trata de confinar nuestra manera de ser en la Tierra, ¿no? Y simplemente porque hay una necesidad de, de, de tener un espacio climatizado, ¿no? De acondicionar un lugar para que sea habitable. La casa yo creo que la reduciría a eso, a ese lugar en el que somos capaces de crear unas condiciones climáticas y de confort, donde poder desarrollar el drama de nuestra existencia. Y para mí creo que siempre he pensado un poco en eso, y que era también un poco lo que pensaba Rainer Banham, ¿no? Habitar es simplemente ser capaz de construir esa burbuja donde va a haber unas condiciones de confort, donde va a haber unas condiciones óptimas y donde seguramente no hace falta nada más. Esto, claro, es un ataque a la arquitectura, ¿no? Porque la arquitectura probablemente deja de ser necesaria, ¿no? Como nos contaron también tantos otros grupos, ¿no? Esto fue Banham en el 68, que reducía la arquitectura a la burbuja climatizada y luego a los gadgets que nos sirven de entretenimiento, que hoy sería Internet o Superestudio, lo mismo, ¿no? Se inventó la superficie que de algún modo iba a aniquilar la arquitectura y nos dejaba a nosotros enfrentados al paisaje y al medio ambiente, ¿no? Bueno, esa manera también de las casas de Breuer, fresca de habitar, que siempre me ha interesado. Luego, también creo que mis casas tienen algo de melancolía, de tristeza, del paisaje perdido, ¿no? Me gusta mucho este cuadro de Friedrich porque es un territorio que ya no existe, ¿no? Esos territorios adyacentes a las ciudades, donde la agricultura tenía un lugar, donde los límites estaban más o menos claros y donde ya ahora pues eso no es posible y esas cosas ya no existen, ¿eh? Eso también me relaciona con Tarkovsky, conocéis todos, el director de cine, que también ha roto los límites entre lo natural y lo artificial, entre el interior y el exterior, y en el que las arquitecturas están tanto dentro como fuera, ¿no?
esas escenas de Tarkovsky en las que diluvian en un interior, en las que hay bueno, conocéis Stalker, ¿no? La película sobre la zona, que tienen estas imágenes tan bonitas, ¿no? De una especie de paisaje desolado que tiene que ver con los descampados, con esos lugares que yo creo que son los lugares sublimes que nos quedan en las ciudades, ¿no? Los descampados, esos sitios donde se nos cortocircuita el cerebro y donde Tarkovsky ponía la zona de estos tanques abandonados y esas brumas y donde era posible cualquier cosa, ¿no? Los deseos, todos se podían conseguir en la zona. Y yo tengo esa sensación de que mis casas, de algún modo, tienen una relación con el paisaje extraña, ¿no? También de cierta melancolía, de artefacto abandonado, habitando un lugar con cierta tristeza, ¿no? Sabiendo que lo único que va a ser posible es habitar descampados y que tenemos que ser capaces de descubrir sus reglas, ¿no? Para trabajar con ellas. Bueno, reglas que hay ya artistas que están empezando a descubrirlas, ¿no? Como Lara Almarcegui, todos estos estudios sobre el descampado que tiene, estos catálogos que hace sobre descampados y esa condición de estos lugares que nos seducen tanto, ¿no? Y que yo me imagino todas mis casas tiradas en los descampados, abandonadas de algún modo, y un poco es así, están siempre en lugares inciertos, de transición, que les da ese carácter, ¿no? Bueno, y otra cosa que me ha siempre perseguido, que tiene que ver con la imagen esta de Buster Keaton, es la incapacidad para seguir las reglas, ¿no? Que tiene aquí también el pobre Buster Keaton, pero en este caso porque le han cambiado el maletín, ¿no? O las instrucciones, ya no recuerdo. Pero yo me lo cambio a mí mismo a propósito, ¿no? Con las reglas urbanísticas, con las constructivas, muchas veces es esta cosa de buscar cambiar las reglas. Es decir, o es esta cosa de, como decía Woody Allen en Annie Hall, cuando un policía le quiere poner una multa y Woody Allen le rompe la multa, la tira al suelo y dice, mire, es que yo tengo una relación muy mala con la autoridad. Pues a mí me pasa un poco algo así, ¿no? Cuando parece que hay que hacer las cosas de una manera, pues seguramente hay que hacerlas al revés. Bueno, y ahora sí, en estos, le echaba una hora, en estos 20 minutos que quedan, 25, pues voy a hablar de tres casas. Tres casas que ya os digo, las hice, pues yo creo que eso, entre 2009, 2012 o por ahí, estaban todas, o algo menos. Y la primera es una casa en Lugo que me encargaron unos artistas plásticos, que Salvador Cidrás y Vicente Blanco, que querían tener allí su estudio y también habitar una casa estudio, ¿no? Y entonces estaba claro que lo que tenía que ser es simplemente un gran lugar para trabajar y algún sitio en el que esconderse para morar, ¿no? Y a mí muchas veces me pasan los proyectos que entra el pánico de que llega el cliente y a lo mejor no tienes nada, no se te ha ocurrido nada y hay que producir algo. Y muchas veces es lanzarse a la piscina y dibujar algo para tirar para adelante, que a veces no estás ni siquiera medianamente contento con lo que tienes, pero hay que arrancar, ¿no? Y este fue el arranque de esta casa que luego no se parece en nada a esto, ¿no? Pues al principio porque era una ruina de la que quedaban tres paredes de mampostería y nada más, ¿no? En un núcleo que, bueno, un poco estropeado, aunque conserva la escala del lugar, y en Lugo, Coeses, y la cosa era, yo creo que aquí era meterse en ese núcleo sin llamar demasiado la atención, ¿no? Con humildad. Y ese fue el proyecto. Bueno, hubo muchas propuestas que
que las traigo aquí, bueno, que igual ni las debería enseñar, pero es simplemente el proceso de proyecto, ¿no? Aquí, pues, el muro de mampostería y ponerse al lado con algo. Y ese ponerse al lado fue la obsesión del proyecto, de cómo ponerse al lado de la ruina. Y con muchas dudas de cómo tenía que ser eso, que si aquí veis, ¿no? Seguramente cosas un poco relamidas de movimientos de volúmenes, de completar, de no sé, pues aunque este fue el proyecto con el que se pidió la licencia, pero una vez empezada la obra, pues surgieron muchas más dudas de cómo tenía que ser y se fue cambiando sobre la marcha, lo que dio lugar a un montón de problemas administrativos, a tener que cambiar, hacer un modificado, cambiar nueva licencia, bueno, un lío de la leche, pero que no sé por qué, yo siempre me veo envuelto en esos líos. Una vez que empiezan las obras, no, es difícil que no se cambie de arriba abajo, porque descubres algo en el último momento, porque creías que la cubierta tenía que ser de otra manera y no vas a dejar de hacerlo, ¿no? Aunque el proyecto esté acabado con licencia y todo, ¿no? Bueno, otras versiones, muchas versiones de dudas, un proyecto de dudas. Y el proyecto terminado es este, que no es más que una piel de madera, casi como una cortina, que es lo nuevo, donde se van abriendo los huecos que hacen falta sin ninguna intención compositiva, ¿no? Diréis, bueno, siempre hay intención compositiva, pues sí, siempre la hay, pero en este caso fue casi lo único que se podía hacer, ¿no? Esta propuesta, ¿no? Después de tratar que si un volumen para aquí, que si había una pieza que jugaba, pues al final la opción fue completar el volumen de una manera contundente, como son también, por otra parte, en Lugo, todas estas piezas, todas estas casas, acá con una cubierta a 4 aguas y ya está, y manejarse con las 4 aguas, a la mitad el taller y la otra mitad la vivienda, pero de una manera muy escueta, casi sin querer hacer nada, ¿no? Y eso fue un poco la propuesta, ¿no? Casi no querer hacer, seguir las trazas de la ruina, hacer una cubierta a 4 aguas y abrir los huecos que iba pidiendo la pieza. Bueno, aquí veis al final una planta. Luego, donde está el coche, eso no es un garaje, es parte del taller y el garaje lo dejan fuera, ¿no? Una cocina abierta a la eira, un comedor, una escalerita que es una zona de trabajo gráfico y nada más. Este es el producto final ya de los dibujos que se hicieron para ver que él estaba a la escala del lugar, ¿no? De los alpendres muy bonitos que había al lado también con cubiertas de pizarra y de conservar el cerramiento de pizarra. Bueno, un trabajo de saber estar en un lugar sin llamar demasiado la atención, ¿no? Y yo creo que eso sí se consiguió, ¿no? De agachar la cabeza un poco. Y seguramente con eso ya muchas arquitecturas tienen gran parte de su labor hecha, ¿no? No dar un grito, ¿no? Yo creo que quizá a veces gritamos demasiado. Y este es el resultado. También es una casa que está habitada por Vicente y Salvador de una manera muy bonita y muy bien vivida, ¿no? Aquí veis la parte de la derecha es el taller y la de la izquierda, por así decir, la vivienda. Taller jugando con una cubierta, un lucernario, con algunos huecos que ya estaban y había que conservar hacia la parcela de al lado, pero que no se podían modificar. Y un poco más que construir un lugar de trabajo donde ellos pudieran desarrollar su trabajo como artistas plásticos. También era importante que la zona de trabajo pudiera ser fotografiada como si fuera un museo. Era una de las cosas que decían Vicente y Salvador, ¿no? Que pudieran colgar ellos ahí sus piezas para fotografiarlas y diera la sensación de que estaban
en un edificio de un museo de exposiciones. Entonces tiene este carácter así, esa luz cenital tan rasante que baña, y donde yo sigo a veces por curiosidad el trabajo de Vicente y Salvador, y ahí cuelgan sus cuadros y sus trabajos y los van fotografiando. Aquí la parte de la izquierda, que es la vivienda, se vuelca hacia la derecha, y con unos huecos que se convierten en muebles, y el lucernario, que también fue una cosa difícil de encontrar, aquí ahora parece muy simple, la geometría, la manera de hacerlo en la cubierta a 4 aguas, y no sin que fuera de una manera natural. Yo creo que fue un corte a la máxima pendiente y quedó bien. Bueno, todo a estructuras, hormigón, instalaciones a la vista, y aquí veis el resultado. Luego la parte más íntima, madera, con otra escala, y realmente es un lugar para trabajar y para vivir, en el que simplemente hay distintas condiciones de estancia, ¿no? Unas más que tienen que ver más con el reposo, otras con el trabajo, y poco más. Y luego la luz también muy controlada según las estancias para que son, ¿no? Si son de trabajo gráfico, como esta, la luz es rasante por abajo, las de trabajo más manual es rasante por arriba. Bueno, y de esas condiciones de cuáles son las cualidades de los espacios interiores, pues van apareciendo los huecos, ¿no? Entonces son esos espacios que se vuelcan, esos muebles en 3 dimensiones. Bueno, y aquí veis la relación con el alpendre. Y como muchas veces me pasa, aquí se construyeron entre Vicente y Salvador. La carcasa fue una constructora, pero luego el interior, el mobiliario, todo lo hicieron ellos con sus manos. Bueno, la casa que está aquí en Perillo, la segunda, que os voy a enseñar, que es un encargo de un periodista, también en un lugar complejo. Era este el espacio, esto sí que era una ruina al lado de una casita también pequeñita, con esa escala de las casitas de pescadores, mínima, a la que casi por suerte pudimos adosarnos, porque no, la parcela casi ni daba para construir nada, ¿no? No sé si aquí hubo que hacer un poco de ilusión con los números. Pero bueno, detrás está la piscina de Pachimangado, y esa también era una referencia culta, ¿no? Pues la casita del marinero y la de Pachimangado al fondo. Y, y bueno, lo mismo. Aquí esta imagen es muy oscura, pero bueno, es la pareja que expectante, ¿no? A ver qué va a salir aquí de su parcela. Muchas pruebas, lo importante, porque está rodeado por caminos que son públicos, al final era conseguir cierta privacidad, ¿no? Y expandir en una parcela tan pequeña el espacio de la casa, que se hizo con patiecitos que en planta baja están abiertos, en planta alta están cerrados, porque es donde están los lugares de reposo. Y bueno, hubo muchas pruebas de cómo conseguir esa privacidad con celosías, un zócalo de hormigón, cambiar la cota de la casa, y la relación del patio y el interior, que tenía que ser esta, ¿no? Como siempre, muchas dudas y también problemas urbanísticos que en un momento dado nos obligan a, que también es una buena decisión, aunque no venía a ningún sitio, a seguir la cornisa de la casita de abajo, pero que es tan pequeña que si haces un gesto para seguir la cornisa no te cabe tu propia casa. Que la de al lado debe tener 5 metros y la nuestra los 6,5 que tocan, vamos. Y lo mismo, un proyecto con patios, celosías, primero una estructura de hormigón, y pensar en ese lugar en el que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Una planta baja en la que hay simplemente un espacio diáfano en el que no hay ningún uso definido, el único, el de los espacios húmedos, y lo demás pues podía ser cualquier cosa, como así fue. Yo pensé
un sitio que me parecía óptimo para el salón y luego allí pusieron una zona de juegos para el niño y donde estaba yo con el salón pusieron y al revés, ¿no? Y viceversa. Bueno, muchos cambios, muchas dudas. Al final la manera de relacionarse con el vecino es una topografía que se adosa a la casita, es una casita mínima, muy pequeña, que en planta debe tener 70 metros, pero que tiene tantos espacios, tantas escalas diferentes que los espacios se disparan y parece mucho más grande y mucho más compleja de lo que es. Yo siempre que me suele ocurrir, ¿no?, que cuando el programa es muy escueto, los espacios son muy pequeños, tiendo, al contrario de lo que podría parecer lo lógico, a hacerlos más complejos y hacer más cambios de escala y, y a meterles esa especie de inflación de complejidad que hace que se dispare la percepción, contrariamente a lo que pueda parecer, ¿no? Bueno, al final, después de muchas pruebas, pues, y o renders, como dice Alfonso, para convencer al personal, ¿no? El tema de la topografía, que era una tontería, simplemente una cubiertita plegada, pero que dio muchos quebraderos de cabeza, porque el constructor no, en principio no la quería hacer, se negaba, quería hacer una cubierta plana en vez de la geometría que estaba dibujada. Pero bueno, son cosas que nos pasan a todos, ¿no? Que un constructor se planta y dice que no quiere hacer lo que tienes tú dibujado. Bueno, finalmente se recurrió por temas económicos a lo más barato que había, madera de pino abeto, sin tratar, ni siquiera, y una uralita negra. Al principio la dibujé verde, pero pareció al final una uralita negra más elegante. Bueno, detalles de cómo podían ser los encuentros, las uralitas, algunas chapitas de remate para darle cierta elegancia y relacionarse un poco mejor con el vecino, ¿no? Bueno, les voy a pasar rápido las imágenes de la obra, el momento de hacer la topografía, que fue un momento crítico porque los obreros que veis aquí, los encofradores, no, casi se plantaban, ¿no?, lo que no querían hacer. Mira que hacen cubiertas complejas, abuhardilladas, pero esta que era otra cosa no la querían hacer. Bueno, y fases de la obra, ¿no? La fachada transventilada, los baños en la habitación, baño, con la ventana justo a la altura de la cabeza para que no te vean. Y esa cosa que os decía, que parece, esta imagen me encanta, ¿no?, metida ahí en este lío que es Perillo, de casas de pequeña escala, el gran equipamiento, los diversos muros, los diversos materiales y cómo encaja aquí también, de algún modo agachando la cabeza, mi casa sin querer llamar la atención. Y yo creo que está bien. Es esa cosa también de la descomposición de volúmenes que la logra, por un lado, por una fachada, meterse en la escala de la casita mínima de los pescadores y, por otro lado, conservar la dimensión de la piscina, ¿no?, con las pletinas que son como casi contradictorias, ¿no? Una pletinita de aluminio para rematar una chapita de uralita negra. Pero es como el chiste, ¿no? También yo creo que hay que jugar a contar chistes en nuestros edificios. Y esta foto que yo creo que resume, ¿no?, muy bien cuáles son las intenciones de este proyecto. Luego el interior, si lo veis por aquí, también fue una casa muy vivida, de una manera muy alegre. Se metieron los propietarios en cuanto se acabó la casa sin un duro. No hicimos ninguna carpintería, simplemente se pusieron cortinas. Pasado el tiempo pusieron unas correderas en las habitaciones y nada más, pero es todo también instalaciones a la vista, hormigón, un suelo de resina con suelo radiante y poco más. Ese espacio que va zigzagueando, ¿no?, desde bajo la topografía, entre patios que dan cierta intimidad
y que un lado es la cocina, otro una zona de juegos, bueno. Y esa cosa de subir, esa pirueta de subir debajo de esa topografía que marca la cubierta en este lado, ¿no? Y bueno, también una casa muy alegre. Aquí ves, esto yo creo que es lo que le da la vida a la casa, esos patios que se cruzan y que disparan la dimensión de una casa extremadamente pequeña. Y esta es pues lo único que no podía cambiar de sitio, es la cocina, ¿no? Lo demás. Y esta planta alta, donde están las habitaciones, los baños y esa especie de austeridad monacal que me gusta mucho, ¿no? Cómo han sabido habitar esta casa tan austera. Que también dice mucho de las personas que las habitan, ¿no? Hay una cierta heroicidad en cómo habitar estas casas, que tiene que ver un poco con lo que decía Perec en el libro este de Especies de Espacios, ¿no? De por qué un sitio tiene que tener una función, ¿no? ¿Por qué no podemos estar en nuestra casa de acampada como un indio? Pues a mí me encantan las casas que una vez he acabado tienen esa condición de que están de acampada siempre, ¿no? Y que no es todo como efímero. Y hay esa cosa de que, bueno, mañana nos salimos corriendo y nos vamos. Me gustan mucho también las imágenes nocturnas, ¿no? Estas fotos son de Ana Amado y creo que está muy bien cómo conecta con la idiosincrasia de la casa. Bueno, y para acabar, eh, la tercera es una casa que también tuvo un proceso muy largo de un ingeniero de telecomunicaciones que quiere hacerse. Veis que hay un montón de antenas que yo no tenía previsto, pero y alguna más debe tener ahora, que tenían una parcela en principio para ampliar una casa tradicional, se hizo un proyecto, luego cambiaron de idea y se hicieron esta en una parcela que tenían cerca, pero que era de estas parcelas de núcleo, de ampliación de núcleo, bueno, estas cosas que no se debieron haber hecho en Galicia, que ampliaron los núcleos un montón con parcelas muy grandes que estaban desvinculadas de los núcleos y que no tenían una relación muy clara con nada, como pasaba en este, ¿no? Que era una media laderita suave que iba bajando hacia un río y, y básicamente era una pradera con un al fondo el monte y un poquito como a 100 metros un pequeño núcleo, pero muy descolgada ya de él, ¿no? Entonces la idea fue hacer de la casa ese pequeño núcleo, que se constituyera la casa en pequeña aldeita, ¿no? Y fue pues descomponer en volúmenes, también como no era una casa que tuviera ninguna querencia por ningún lugar, pues es cuadrada por eso. Y se organiza también dentro de ocupar, que esta es bastante más grande, pues también se lanza a los patios, ¿no? Es una cosa que, por un lado, se lanza a los patios, se protege del entorno, un entorno, diría yo que más bien agresivo, sin vistas complejas, y se abre al paisaje con grandes lucernarios, a captar lo que yo creía que aquí era lo más bonito, que era el cielo, el paso de las estaciones, las nubes, el cómo cambia aquí tan deprisa en Galicia, ¿no? De un día aparece soleado, precioso, y al momento es oscuro y viceversa, ¿no? Y ese cambio de luces era el tema de la casa, ¿no? De lanzarse a buscar también distintas luces, distintas orientaciones y tener siempre luces a diversas orientaciones, luz norte, luz sur, luz este, luz oeste, y que cualquier estancia, menos algunas de los dormitorios que no podían, pues tienen esa condición de dobles orientaciones, dobles luces, ventilaciones cruzadas, y todo eso también por cuestiones climáticas, pero sobre todo era una cuestión de disfrutar el clima, ¿no?
Y bueno, y tenía pues esta cosita también que le daba a los lucernarios de pueblecito, que se defiende pues como hacen allí, con un muro de hormigón, de bloque de hormigón, y luego construyen pues con los alpendres, pues con unas chapas. Estas son unas chapas de zinc, un poco más elegante, pero bueno, era esa cosa de, de, de bloque de hormigón, unas maderas, unas chapas, pensando que esto sería un poco los materiales con los que se manejaría cualquier paisano por allí para construir su alpendre, ¿no? O para construir esos espacios donde luego hacen las fiestas y curan jamón y donde seguramente son mucho más felices que los espacios que proponemos nosotros, los arquitectos, ¿no? Porque no son espacios de libertad. Y este quería ser algo de eso, un espacio épico, lanzado al clima y bueno, y estas algunas vistas interiores con las dobles luces, las iluminaciones cruzadas, esa sensación de estar en un espacio que fluye, muy parecido a lo que pasaba en la casita, en la otra, en la más pequeña de, de Perillo. Son conceptos muy parecidos. Y solo que aquí pues la casa es bastante mayor, ¿no? Y ir creando esos espacios más domésticos, controlados de los patios, el patio interior con un olivo que conservaba el dueño de un jardín que tenía. Entonces, abrazar al olivo que ya era una mascota, por así decir, de la casa. Y también esos espacios que se lanzan y que en algún caso pues son para dibujar, para jugar, para que los niños, aquí era una pareja con niños, jueguen, se relajen. Bueno, también son en general casas las tres que no quieren eh, marcar, que no quieren imponer nada, ¿no? Es verdad que al final hay que hacer un programa que te pide el cliente, que normalmente siempre quiere más habitaciones de las que nos gustaría, pero una vez cubierto ese programa, pues hay que tratar de no imponer, ¿no? De dejarse llevar un poco por lo que la propia casa te va sugiriendo y que haya esa especie de, como os decía antes, de posibilidad de vivir la casa como, como quien está de acampada siempre. ¿No? Y aquí algunos planitos más. Esta casa, por contaros una anécdota, y ya así acabo, que va a dar la una, era en el proyecto, yo ya me imaginaba que no me iban a dejar hacer el bloque de hormigón, entonces no lo puse de bloque. Y luego pues lo dejamos de bloque para pues a ver, para ver si colaba, ¿no? Explicando, porque según la normativa no se pueden dejar los muros sin terminar en oroso y no pueden ser cerámicos vistos, ¿no? Entonces yo les expliqué que estaba terminado y no era cerámico, porque me decían que es cerámico, porque es de hormigón, claro, es empezado en ladrillo visto o algo así. Y aún así no, hubo ahí un, un duelo de cartas, de respuestas y de no sé qué, y hubo que pintar ese bloque de hormigón con una mano de pintura. Bueno, también está muy bonito pintado, pero que es absurdo a lo que hemos llegado, ¿no? Seguramente ni la carta de colores cumplirá esta casa, no tengo ni idea, ¿no? Pero igual ni la madera se podría poner ahora, ¿no? Ni el zinc, ¿sabes? Es una cosa que a mí me molesta bastante, ¿no? El olivo, zona de trabajo, un pino abeto, esta vez sí tratado un poco, nada, y, y nada. Y ese reflejo, ¿no? Aquí yo creo que es bonito ver las nubes en el lucernario y, y creo que esta foto esta es de, bueno, no me va a salir el nombre, de Héctor, pues está muy bien y resume un poco la condición también de barco varado que os decía, que me parece que tienen siempre las casas que están en un lugar incierto, que no están muy convencidas de estar ahí todavía, que tienen esa condición, ¿no? Como esos tanques de las películas de Tarkovsky. Bueno,
Y nada más. Lo que voy a hacer ahora es dejar de compartir. Bueno, he dejado de compartir y no sé si supongo que me habéis escuchado. Igual estaba hablando solo. No, Emilio, Sí, hola, ¿qué tal? sí que te hemos escuchado. Bueno, lo primero, darte las gracias, ¿no? Por iniciar este ciclo de- de profesores de la escuela bajo el argumento de explicar tres casas suyas que de alguna forma luego eh, dan la oportunidad de hablar de ciertas cosas que se cruzan, ¿no? Dentro del discurso. Entonces, lo primero, agradecértelo. Vamos a seguir este jueves, nos toca con Alfonso Peneda a las 12, que creo que habrá una parte presencial y una parte online, y la semana que viene tenemos a Carlos Seoane e Iris. Muy Bueno, bien. lo primero, agradecerte la selección, ¿no? Es decir, porque la selección de las tres obras yo creo que es muy oportuna, porque lo que has contado es, por un lado, una rehabilitación, el uso de unos muros, de unas construcciones que existían, luego el adosarte a unas construcciones, a una casa que ya existía, una casa marinera, al lado de la obra de Pachi, y la última, pues lo que decías tú, ¿no? La construcción en un lugar incierto, ¿no? La construcción en esos lugares que alguien ha habilitado en algún momento como construibles bajo algún argumento, ¿no? Sí, sí. Pones la cámara, sobre todo porque para que veas que soy alguien y que no soy una, que no soy una voz. Eres tú. Bueno, pues primero agradecerte eso. Yo creo que lo he intentado contar de una forma demasiado sencilla, ¿no? Yo creo que tus obras tienen ciertas claridades que se acaban uniendo argumentos dentro de distintos proyectos que yo creo que están bastante bien, que quien quiera no está localizado, pero quizá a lo mejor convenía que hablas un poquito de ella, ¿no? Si tú hablas de esa amplitud, pero es una amplitud que se podría generar con volúmenes más sencillos, y tú lo que buscas es que aparezcan espacios exteriores y un juego también es decir, con todo lo que ocurre con el cerramiento, que yo creo que es bastante significativo. Yo creo que es una de tus características. Y luego hablas de, de espacios de libertad que yo creo que los consigues con una geometría quizá un tanto compleja, no sencilla, y que tienes una serie de recursos que son los que posibilitan que eso pueda suceder, ¿no? Esos recursos es desaparición de puertas, colocación de escaleras en puntos estratégicos, aparición de ciertas visiones que permiten fragmentar el uso y al mismo tiempo conservar la sensación de que es una pieza única, ¿no? Yo creo que son cosas que son bastante importantes, ¿no? Y al mismo tiempo el uso de una paleta de materiales que, si bien siempre es la misma, es variada dentro de lo que vas trabajando. Es decir, que hay un montón de cosas que yo creo que están realmente bien, y me parece bueno, que quizá pues convendría expandirse un poquito en estas cosas, ¿no? Si, Sí, abusando. sí, no, es verdad, ¿no? Todo lo que dices es cierto. Lo que pasa es que da verdad que da un poco de vergüenza explicarse a uno mismo. Pero sí, es muy así. Yo creo que siempre tiendo a la complejidad y luego, una vez que llego a esa complejidad, tengo que buscar los mecanismos para librarme de ella, ¿no? Y hacer que, que siga funcionando todo como una entidad. Y eso me pasa casi siempre, la verdad, en todos los proyectos. No sé si es un defecto, pero también es agradable esa complejidad, ¿no? Para el usuario, de esa sensación de ir de estancia en estancia, ¿no? Que es una cosa como decimonónica y al mismo tiempo saber que hay una fluidez del espacio, que vas de un lado a otro, que no hay límites, ¿no? Y siempre eso tiene que ver con la mirada que se cruza y puede marcharse fuera, ¿no?
que puedes desde una mirada interior, acabas viendo, en el caso de la de Perillo, ves la piscina de Patchit, si te fijas, o más allá. O sea, son como miradas en fuga en casi todos los proyectos. Y eso es también creo que una constante, ¿no? De buscar esa fuga. Pero que no sea tampoco muy, muy evidente, ¿no? Y sí, la primera, que es como un almacén, ¿no? Es un contenedor. Yo creo que esa es la que menos juega a eso, pero porque no, a eso era imposible. Y yo creo que también es la más sencilla, la más contenida, ¿no? Yo creo que alguna vez se la fui a enseñar a Felipe Peña y claro, la de Perillo ya le ponía nervioso porque decía demasiadas cosas en tan poco sitio, ¿no? Pero bueno, creo que es muy bonito en Perillo como la escalera, que en su posición la arropa, la cubierta, ¿no? Que es esa topografía y acompaña el movimiento, ¿no? del cuerpo. El acto de subir de algún modo queda petrificado en la cubierta que lo acoge, ¿no? Y estas cosas, pues, casi dan vergüenza contarlas, ¿no? Que he querido hacer eso. Pero es verdad, también hay esa cosa de acoger los movimientos de los cuerpos, ¿no? Que habitan las casas y de facilitarlos y de pensar cuáles tienen la condición de morar y cuáles son más los de ir de un lado a otro. Y facilitar esas cosas sin que sean obvias, ¿no? Eso es evidente. Bueno, no sé si alguien más quiere alguna cosa. Está Cristóbal, y no creo que sea por alusiones a cuando lo has citado, porque estaba simultáneamente en una reunión de PDA, porque hemos tenido que estar haciendo piruetas, pero pidió la palabra a Cristóbal. Sí, se me oye y se me ve, porque me he puesto la cámara. ¿Se me ve? Sí. No. Sí, bueno, a ver, se te veía hace un momento. Yo ahora no. No, bueno, ya no se ve, es muy importante que ahora tampoco sí. Es muy importante que se me vea. Ahora sí. Ahora no. Ahora es igual. Bueno, no sé, da igual. ¿Qué más? ¿Qué más da? Nada, Emilio. Nada, mira. Espérate que voy a bajar la otra reunión un poco, el volumen. Pues nada, oye, que es un... Te he oído y te he visto a medias por la otra reunión, pero que siempre es un gusto compartir estas cosas. Yo, ya sabes que soy muy fan, ¿no? Porque hay una cosa en las referencias culturales y en ese camino que bueno, que seguimos muy paralelos todos, ¿no? Y de pensamiento y de influencias y tal. Yo hay una que también he acusado mucho, que es la del minimalismo, ¿no? Y ese minimalismo que uno sigue admirando, que toma tanto detalle en los acabados y tal. A mí me gusta la forma en la que tú te has liberado de esas manías que nos persiguen a todos, ¿no? Con mucho desparpajo, haciendo que la arquitectura pase por encima de todo, del mal constructor, de los malos detalles, de los malos encuentros. Eso es una cosa, y sobre todo la valentía, ¿no? Yo a mí lo que más destacaría de tu obra es la valentía, la osadía, ¿no? El atreverse casi con todo, hasta con el cliente retorcido, ¿no? A mí eso me parece muy interesante, la forma de darle la vuelta al uso de los materiales, ¿eh? El otro día estábamos comentando, ¿no? Así en estas charlas que tenemos y tal. La arquitectura tan ratonera que hay hoy en día, ¿no? Y que ocupa las portadas de las revistas y que incluso ha invadido las páginas del País. Ahí hablábamos de esa chorrada de la neuroarquitectura, ¿no? Que es una arquitectura formularia, pretendidamente moderna, sin contenidos, con unos excesos de todo, ¿no? El mostrar la opulencia y tal. Yo creo que esa arquitectura debería estar prohibida directamente, ¿no? Había un párrafo en ese artículo lamentable en el que ponía
bueno, esas viviendas eran como la más pequeña era como de 700 metros cuadrados y llegaban hasta los 3.000. Esto debía estar prohibido. O sea, es una cosa. Y esto es un revulsivo. Yo creo que esta arquitectura tan próxima que tú estás haciendo aquí, que nos vamos encontrando y que tal, pues, oye, no sé, nos pone en armonía un poco con la realidad, ¿no? A mí la verdad es que te agradezco te agradezco la arquitectura, porque yo creo que es una de las más sinceras y de las más propositivas que tenemos la ocasión de contemplar. Y bueno, yo estoy encantado de que seas mi amigo. Muchas gracias. Pero sí que tienes, lo de los detalles tienes razón, que a veces, yo siempre lo pienso, digo, la arquitectura cuando esté, antes de que empiecen los acabados, tiene que estar ya acabada, la arquitectura tiene que estar ya más que presente, porque entonces ya no hay lo que dices tú, va a pasar por encima del que venga aquí a intentar meter la mano, porque aunque la meta, no va a ser capaz de destrozarla, ¿no? Y entonces, esa sí que es una cosa que es así, que siempre dices, bueno, aquí a saber quién aparece. Y yo, la verdad, no he tenido mucha suerte con mis constructores, pero bueno, que es verdad. También tiene que ver un poco con, recuerdo, la primera vez que vi en el 95, por ahí sí, el edificio este de Rotterdam de Rem Koolhaas, no me acuerdo cómo se llama, el que está en el parque ese. Sí, el Educatorium. El Educatorium, sí. Yo pues de ahí, no sé qué tendría yo, 25 años, y vi aquello, y digo, ostras, esto está construido con los dientes prácticamente. Sí, está fatal construido, pero, es verdad. Pero está muy cerquita, a unos pasos de la casa de Rietveld, de la casa Schroeder. Sí. Pero para mí fueron buenas noticias, porque era un lugar impresionante que estaba construido. Y luego también me pasó, no sé si estará Jesús por aquí, con Irisarri, también ir a ver alguna vez, al principio de los 2000 o 2004, colaboré con él en alguna cosa, también de ver cómo sus obras, sus proyectos estaban más allá de lo que pudiera pasar, ¿no? De si colocaban mal un perfil o venía mal la barandilla, daba igual, o estaba mal colocado, daba todo un poco igual, porque, y bueno, puede ser eso un defecto también, ¿no? Pero que si me colocan mal algo y soy incapaz de que me lo cambien, no se resienta, pues eso yo creo que también hay que... me gustaba mucho Alberto cuando contaba sus obras, que solo contaba sus defectos. Aquí me equivoqué en esto me lo hicieron mal, aquí no conseguí que no sé qué. Está bien, ¿no? Porque la obra es ese proceso de encajar golpes, ¿no? Estás en el ring y viendo venir los golpes y a ver si los encajas. No sé si hay alguien. No veo más manos levantadas. No sé si hay alguien que quiere comentar alguna cosa. Bueno, pues si queréis, lo dejamos. Muchas gracias otra vez. No sé si cuando te di las gracias por la invitación estabas conectado, Carlos. Pero... Sí. Vale. No, me conecté. Bueno, lo que está contando Cristóbal, Estabais en 2 reuniones a un tiempo. Si le dedicamos una oreja a cada reunión. Al mismo tiempo. Se ha cortado. Ahora sí. Te decía que estábamos ahí, de lo que comentaba Cristóbal, con otra reunión, ¿no? Agradecerte a ti, y yo creo que es muy sano lo que decía Cristóbal, es muy sano que empecemos a contarnos las cosas, ¿no? Y que lo hagamos públicamente y sin ningún tipo de complejo. En la siguiente charla seguro que ya empiezas a contar más cosas que no has contado. Yo creo que es realmente... No, está muy bien. Hay que hacerlo. Esto está muy bien, que nos contemos a nosotros mismos, que parece que nos molesta, que nos cuesta, no sé. Y de vez en cuando y demás, y que de vez en cuando nos digamos cosas buenas, incluso. Eso va a ser...
Eso también, pero también habría que decir cosas malas. Sin tener... Sí. Pero tenemos que hacer como los días de las cosas buenas y los días de las cosas malas, ¿no? Para salir algún día contentos y otro día pues con ganas y energías de cambiarlos, ¿no? Yo creo que... Bueno, pues, sí, Carlos, te propongo que invites a un arquitecto muy malo, de esos que conocemos todos, para darle caña también. Hay alguno que seguro que es demasiado revoltoso y que nos iríamos viendo que no somos capaces de pelearnos con él. No lo sé. Bueno, agradecerte de nuevo, Emilio, el que hayas aceptado la invitación y bueno, pediros que el próximo jueves estéis de nuevo con Alfonso y el martes y el jueves de la semana que viene también que estéis a las 12. A partir de ahora, yo creo que todos los martes y los jueves a las 12 tenemos conferencias, salvo que pase alguna cosa muy, muy extraña. Tenemos ya medio cerrado todo el calendario hasta que los exámenes nos impidan seguir con las charlas y supongo que extenderemos algunas charlas también al horario de la tarde. O sea que bueno, por fin parece que por lo menos tenemos actividades. Luego, pues, Emilio, yo creo que lo sospecha, no sé si se lo tengo que recordar, estas charlas van a acabar convirtiéndose también en un documento, en un archivo en PDF y habrá una impresión y eso nos obligará a todos a escribir algo y a reunir la información para que podamos publicarla. Yo creo que Emilio no pone cara de espanto, con lo cual... sí, perfecto. Lo tendremos dentro de poco. En nada presentaremos la nueva colección de publicaciones digitales y también habrá una parte de ellas que estarán también en papel, pero bueno, que esto hay que normalizarlo y hay que empezar a producir cosas y hacerlo todos los días y todas las semanas. Muchísimas gracias, Emilio. Nada, a vosotros. Y muchas gracias a toda la gente que ha estado hoy aquí. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.